Sean bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy el Estadio Alfredo da Silva, en Barreiro. La histórica casa de la CUF. Bienvenidos al Estadio Alfredo da Silva. Bem-vindos a Barreiro. Bem-vindos a casa. La ciudad de Barreiro, como contamos en el episodio dedicado al Fútbol Club Barreirense, se sitúa en el distrito de Setúbal, en la margen sul, al otro lado del estuario do Tejo. Es hoy en día una ciudad densa, con más de 78.000 habitantes en su municipio. Una ciudad, como contábamos en el episodio anterior, que se desarrolló gracias a tres factores: la llegada de los ferrocarriles, la industria cortiseira, la industria del corcho, y la instalación de la gran empresa CUF, la Compañía Unión Fabril, desde 1907. La CUF y los ferrocarriles constreñían por el este y por el sur, respectivamente, la expansión urbana de la zona nuclear de Barreiro. Por ello, esta zona central se edificó de una manera muy densa, como pueden observar en esta magnífica fotografía aérea extraída del blog A Terceira Dimensão. Nos van a permitir que contemos sucintamente la historia de la Compañía Unión Fabril. La Compañía Unión Fabril nació en 1865 en Alcántara, en Lisboa, fabricante fundamentalmente de productos químicos, de abonos para el campo. Tras la llegada a su presidencia a finales del siglo XIX de don Alfredo da Silva, pronto se vio la necesidad de buscar una ubicación más espaciosa para ampliar la producción. La elección fue Barreiro, en la margen sur, por varios factores. Por un lado, la posibilidad de amplios terrenos en la zona noreste de la península de Barreiro, la zona de Lavradio, y por otro lado, la facilidad de aprovisionamiento de la materia prima fundamental para la fabricación de abonos, de adubos, que era la pirita de cobre de las minas alentellanas. Y es que Barreiro era el término de las líneas ferroviarias del sur y sueste de Portugal. Desde 1907, la Compañía Unión Fabril comenzó a diseñar sus extensas instalaciones en Lavradio, que comprendían también, aparte de todas las instalaciones fabriles, un puerto comercial para el embarque y desembarque de materias primas y productos elaborados, y también barrios obreros, bairros operarios. El primero de ellos, construido en 1909, es este, el bairro de Santa Bárbara. Posteriormente, en los años 50, se edificó un segundo bairro operario. Aquí le tienen los proyectos: bloques de viviendas al sur de las vías férreas para los trabajadores, y al norte de la vía férrea, viviendas individuales, moradías para los técnicos superiores e ingenieros. Estaba previsto, como pueden ver, la construcción de un nuevo estadio de fútbol en la parte norte, pero no se llevó a cabo esta realización, sino que en los años 60, como pueden ver en esta fotografía, se construye no solamente el nuevo estadio de fútbol, sino todo un complejo deportivo que incluía campos de entrenamiento, pabellones deportivos, piscinas cubiertas, locales sociales, campos de tenis, etc. Es aquí donde se ubica el Estadio Alfredo da Silva, que vamos a analizar en unos minutos.
Aquí tienen un reportaje sobre la CUF aparecido en la revista Flama en 1967. La CUF en esa época era ya el mayor conglomerado industrial de la península ibérica. Fabricaba literalmente de todo, desde abonos, fertilizantes, hasta ácido sulfúrico, desde química fina, hasta plásticos, pinturas, textiles artificiales, jabones, detergentes, productos alimenticios, aceites. Tenía también divisiones que fabricaban tabaco, divisiones de salud, red de hospitales CUF, astilleros, Lisnave en Almada, Setenave en Setúbal. Solamente en Barreiro, la CUF tenía más de 13.000 puestos de trabajo directos. Todo ello saltó por los aires en 1974, con ocasión del golpe militar del mes de abril y las turbulencias políticas en los meses siguientes, que dictaron en 1975 la nacionalización de la empresa, es decir, el robo a sus legítimos dueños. Bajo el control del Estado, ahora con el nombre de Quimigal, en pocos años la CUF fue a pique y a finales de los 80 dejó de producir en las extensas instalaciones de Barreiro. Las históricas instalaciones de la CUF en Barreiro quedaron abandonadas, a merced del paso del tiempo y del vandalismo. Solo muy recientemente, en el año 2020, se publicó un decreto protegiendo algunas instalaciones, las que quedaban en pie, como bien de interés cultural. Se hizo un parque empresarial para propiciar la reubicación de empresas sin éxito, y actualmente existen algunas empresas de tipo logístico, archivos y un museo industrial, el Museo de la Bahía do Tejo. Triste destino para esta gran empresa de Barreiro. Barreiro quedó desindustrializado, tal como aconteció en prácticamente todo el distrito de Setúbal, antaño uno de los más industriales de Portugal, y que a finales del siglo XX colapsó. No solamente la CUF se fue a pique, también los astilleros Lisnave en Almada, la Siderurgia Nacional en Seixal, la factoría Renault en Setúbal. Este colapso industrial afectó también al fútbol del distrito de Setúbal. Los potentes equipos de antaño comenzaron su cuesta abajo. Puede ser ejemplificada actualmente por el histórico Vitória de Setúbal, el mayor club de la región, que desgraciadamente en la actualidad se encuentra en el último escalón del fútbol distrital de Setúbal. Y bien, vamos a hablar ya del estadio Alfredo da Silva. Aquí tienen su fachada principal, pero antes de entrar, permítanos recordar que este es un estadio construido por la CUF, por la Compañía Unión Fabril, para su equipo de fútbol, y que antes de este estadio existió el campo de Santa Bárbara. Vamos a verle. Construido en 1938 para la disputa de los encuentros de fútbol del grupo deportivo de la CUF. Se localizaba, ya lo hemos comentado al inicio, al lado del barrio operario de Santa Bárbara. Aquí tiene este campo, mítico. Aquí ascendió la CUF por primera vez a la primera división en la temporada 41-42.
Aquí volvió a la Primeira Divisão en la temporada 53-54. Tienen aquí una imagen del campo de Santa Bárbara, un día de partido, absolutamente lleno. Precisamente porque el grupo deportivo CUF cada vez era más importante, estaba en la Primera División, era necesario mayor capacidad para todos los que querían asistir a los jogos del CUF. La dirección de la empresa resuelve a principios de los 60 construir un nuevo estadio con mayor capacidad. Aquí tienen el proyecto presentado en 1961, que se materializó en 1965, con ocasión del primer centenario de la compañía. Se abrió el magnífico Estadio Alfredo da Silva y las instalaciones anexas. El campo Santa Bárbara se abandonó y se destruyó. Sin embargo, es curioso que se ha conservado, lo ven aquí, una de las bancadas como testimonio de este antiguo campo de jogos. Y bien, llega el momento de visitar a este magnífico estadio Alfredo da Silva. Se le puso el nombre del fundador de la compañía União Fabril. Como pueden ver en estas imágenes aéreas, es un magnífico estadio. Tiene una capacidad para 22.000 espectadores, todos cómodamente sentados. Las dimensiones del terreno de juego son 105 por 70, de césped natural. Es uno de los mejores estadios de Portugal. Como pueden ver en estas imágenes, el terreno de juego está sobreexcavado y las bancadas están muy tendidas, no tienen apenas pendiente. La parte más alta de las bancadas corresponde al nivel de la calle, al nivel de la rúa. Y está situado, como pueden ver, en una zona muy amplia, con espacios arbolados, ajardinados alrededor. En el topo norte, como pueden ver aquí, se sitúan las oficinas y demás dependencias. Esta es la entrada principal, ya lo hemos comentado. También bajo el topo norte se sitúan los balnearios, los vestuarios, a los que se accede mediante un túnel detrás de una de las porterías. Pueden ver aquí en esta imagen aérea de Google Earth el complejo deportivo de la CUF, campos de entrenamiento, de césped natural, de tierra, de material sintético, y el gran pabellón, aquí abajo a la izquierda, el pabellón deportivo construido en 1971, donde jugaba el mítico equipo de hockey sobre patines de la CUF, campeón nacional en 1964. Tenemos aquí imágenes de este magnífico estadio Alfredo da Silva. Las bancadas recorren el estadio en sus 4 esquinas, en sus 4 lados. Como hemos dicho, son muy tendidas. Y una característica es que en su fondo sur, en su topo sur, se construyó un segundo anillo de bancadas, como pueden ver. Estaba previsto, aunque luego no se hizo, aunque es factible su realización, el continuar este segundo anillo por todo el estadio, con lo cual su capacidad hubiese sido aumentada a 30.000 espectadores.
De todas formas, como hemos comentado, y lo veremos después, la decadencia deportiva del grupo deportivo CUF, tras la revolución de 1974, propició que esta capacidad sea más que suficiente para los Jogos del Fabril, que es el equipo que actualmente ha heredado el glorioso nombre del grupo deportivo de la CUF. Y bien, llega el momento de hablar de este gran equipo, el grupo deportivo de la CUF. Tienen aquí su ficha. Como hemos dicho, fue fundado por la compañía Unión Fabril en 1937. Su palmarés es impresionante. 23 épocas en la primera división, 22 de ellas consecutivas, desde la 54-55 hasta la 75-76. 34 épocas en la segunda división. Y ya más recientemente, en su época de decadencia, las participaciones en la tercera división, en el Campeonato de Portugal y en la Distrital de Setúbal. Como hemos comentado antes, el grupo deportivo de la CUF, que viste camisola verde con mangas blancas y pantalón blanco, accedió a la primera división por primera vez en la época 1941-42, descendiendo esa misma temporada. Habrían de pasar 13 años hasta conseguir de nuevo el regreso a la primera división. No obstante, en estas épocas que estaba fundamentalmente en la segunda división, y tienen aquí algunos recortes de prensa extraídos de la revista Stadium de finales de los años 40, de jogos disputados por la CUF en el viejo campo de Santa Bárbara. Decíamos, no obstante esta presencia en la segunda división, la CUF y también los otros equipos de Barreiro, el barreirense, el luso, eran un auténtico vivero de futbolistas que se destacaban después en los grandes equipos de Portugal y eran internacionales con la selección nacional. Destacamos dos futbolistas que vistieron la camiseta de la CUF en los años 40 y que luego llegaron a ser internacionales. Nos referimos a Félix Antunes, que llegó a ser titular del Benfica, finales de los 40, principios de los 50, e internacional. Y sobre todo Vázquez, que también vistió la camiseta de la CUF y luego se transfirió al Sporting de Portugal, donde llegó a formar parte de la famosa delantera de los 5 violinos: Jesús Correia, Vázquez, Peiroteu, Travassos y Albano. En la época 1953-54, el grupo deportivo CUF se proclama campeón de segunda división, consiguiendo por tanto la subida a la primera división. Va a ser una larga permanencia en la máxima categoría, nada menos que 22 épocas. Años 50, años 60, en que consigue sus mejores clasificaciones, concretamente la temporada 64-65. Consigue un tercer lugar, un brillantísimo tercer lugar. Coincide la temporada siguiente con la inauguración del Estadio Alfredo da Silva y el debut en las competiciones internacionales de la UEFA, concretamente en la Copa de Ferias, donde se enfrenta nada menos que al todopoderoso Milan de los Maldini, Bierwood, que años antes había sido campeón de Europa.
Esta es una imagen del encuentro disputado en el estadio Alfredo da Silva, en el que el grupo deportivo CUF sensacionalmente bate al Milan por 2-0. El encuentro de vuelta, disputado en San Siro, el Milan ganó 2-0, lo que obligó a un tercer encuentro de repetición, también disputado en Milán, donde ganó el equipo local por 1-0. A principios de los 70, tienen aquí imágenes del grupo deportivo de la CUF, un equipo que tenía magníficos jugadores. Destacamos Manuel Fernández, le tienen aquí, en un encuentro de la temporada 71-72 contra la Académica de Coimbra. Manuel Fernández sería traspasado al final de la temporada 74-75 al Sporting Club de Portugal, donde sería durante más de una década el gran delantero centro. Aquí tiene una imagen del portero Coñé en un CUF Benfica de 71-72. Esta imagen del equipo de la CUF de 1973. Esta otra imagen es histórica, temporada 73-74, derbi local en el Alfredo da Silva, CUF Barreirense. Vemos aquí un gol obtenido por Capitão Mor, el delantero centro de la CUF. Esa época el Barreirense descendería a la segunda división. La CUF estaría todavía 2 épocas más antes de caer a la segunda división. Época 76-77. La CUF cae a la segunda división. No obstante, como pueden ver en la clasificación final, todavía alcanza el segundo lugar, lo que le dio derecho a disputar la liguilla, sin éxito. Destacaban en este equipo, como pueden ver en esta formación, 3 magníficos jugadores: Carlos Manuel, Frederico y Araújo, que al final de esta época serían traspasados al Fútbol Club Barreirense y posteriormente al Benfica. Como todos sabemos, Carlos Manuel fue un extraordinario jugador, mediocampista del Benfica durante muchas temporadas y titular en la selección nacional. Lo mismo que Frederico, defensa central, que jugó en el Benfica y en el Boavista. Tras unas épocas en la segunda división, en la temporada 82-83, la CUF, ahora bajo el nombre de Quimigal, no pudo resistir y, como pueden ver, quedó colista, descendiendo a la tercera división. Nunca más regresaría a la segunda división. La década de 80 la pasó en la tercera división, descendiendo en la 91-92 a la distrital de Setúbal. Desde entonces, el equipo ha alternado la distrital de Setúbal con la tercera división. En el momento de realización de este episodio, en la época 24-25, el Fabril se encontraba disputando la Serie D del Campeonato de Portugal. Sin embargo, como pueden apreciar por la clasificación final, las noticias fueron pésimas, dado que el Fabril descendía a la distrital de Setúbal, junto con el otro equipo de la ciudad, el Barreirense. Un mal inicio de campeonato propició una dificultad añadida, y a pesar del último rush final del Fabril en las últimas jornadas, se llegó a un dramático encuentro en la penúltima jornada en el campo de Belavista, en Setúbal, frente
al comercio e industria, que también se estaba jugando la salvación. Resultado de este dramático encuentro, empate a 2, que prácticamente condenaba al Fabril, dado que el comercio e industria jugaba la última jornada contra el colista y descendido desde hace muchas jornadas, el Estrela de Vendas Novas. Si hubiese ganado ese encuentro, se hubiese podido salvar el Fabril. De esta manera, el Fabril, junto con el Barreirense, disputará la temporada 25-26 una potentísima Primeira Divisão Distrital de Setúbal. Cabe decir que el club cambió de nombre, como hemos dicho, en el año 77, pasando a llamarse Quimigal, tal como la empresa estatal a la que dio lugar la nacionalización de la compañía Unión Fabril. Sin embargo, Quimigal desapareció al cerrarse las antiguas fábricas de CUF en Barreiro. Por tanto, en el año 2000, el club pasó a denominarse Grupo Desportivo Fabril, hasta que en el año 2023, en una asamblea de socios, los socios votaron por mayoría volver al antiguo nombre de CUF, Clube União Fabril, en una decisión que les honra, dado que con ello respetan la tradición de este gran club barreirense. Decir que el grupo deportivo CUF tenía una gran masa de adeptos, no solamente de Barreiro, sino de ciudades y localidades vecinas. Por ejemplo, la cercana Baixa da Bañeira y otras localidades del concello de Moita. Hay que decir que todas estas localidades había mucha gente que había emigrado desde el Alentejo y desde el Algarve para trabajar en las factorías de la CUF o en los ferrocarriles en Barreiro. También destacamos, lo hemos comentado antes, la modalidad hockey en patins de la CUF, muy importante y que en los años 60 llegó a un título nacional de hockey en patins, concretamente en 1964. La CUF llegó a tener jugadores internacionales con la selección, como el guardarredes Vítor Domingos, Leonel Fernández. Tiene aquí el pabellón de la CUF, construido en 1971. Y damos por concluido este episodio dedicado al estadio Alfredo da Silva, en Barreiro, la casa histórica del grupo deportivo da CUF, la casa actual del Fabril de Barreiro. Gracias por la atención prestada y hasta un nuevo vídeo.